Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro en Australia. Y tengo hoy el honor de presentarles a un escritor estelar. Él es el ingeniero Nilton Gómez y es autor de los libros Por favor, no al maltrato a una mujer soñadora, que fue publicado el 21 de agosto del 2022. Habla sobre la violencia psicológica y física de la mujer, una realidad latente a nivel mundial y verdades ocultas en una mente siniestra, que es del que vamos a hablar, la historia de la familia Kerehatsu, que lo publicó el 8 de abril de 2023. Los dos se convirtieron en bestsellers. Y bueno, y nos muestra el sufrimiento de un niño por el adulterio entre sus padres. Ambas obras lograron ser bestsellers. Actualmente está trabajando su tercera obra, que nos transportará a uno de los sucesos que marcó la historia en el mundo. Estamos todos esperándolo. Su filosofía de vida: si crees mucho en algo, ponte de pie y lucha por ellos. Bienvenido, Nilton Gómez, a la Feria Virtual del Libro en Australia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Perú, buenos días. Nos volvemos a reencontrar. Yes. Hace poco hemos estado también ahí en una conferencia, una charla, y yo siempre gustoso de conversar contigo y nada, un saludo a todas las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Claro que sí. Bueno, sin duda, coméntanos, ¿qué te inspiró esta novela y por qué decidiste abordar temas tan delicados como la infidelidad y las consecuencias en la familia? Bien, sí, es un tema muy delicado, un tema que sucede, no es un tema actual, es un tema que sucede desde hace muchos años, no importa el nivel social, no importa el país, ¿no? Decido yo tratar esta problemática como, como para crear conciencia en los padres del sufrimiento que podrían tener los hijos si es que esto sucede en sus hogares. Por allí que te suelto un dato, ¿no? En el Perú, el 24% de parejas que se unen en matrimonio, ese mismo año solicita el divorcio. En el año 2020, poniendo una cifra, se inscribieron más de 5.000 divorcios en el Perú. En el 2021 superaron los 8.000. O sea, esto va en subida. Y estos problemas siempre van a generar malestar, problemas en sus hijos. No es solo el problema entre el esposo y la esposa. En alguna razón, en alguna medida, siempre va a albergar a los hijos, va a jalarlos. Entonces, yo decido escribir eso. Claro, fantástico. En realidad yo diría que los más afectados son los hijos. Sí, En sí, sí. realidad. Exacto. Creo que todos se ven muy afectados. Y las cifras que yo te he dado son cifras oficiales, personas que se casan legalmente. Pero tenemos otro grupo donde no existe por allí un dato estadístico exacto porque no están registrados, que viven en convivencia y que también les sucede lo mismo. Y también tenemos dos dentro del hogar que allí también se perjudican. Sin duda es un tema que toca fibra sensible en muchísimas personas. ¿Podría hablarnos un poco sobre el tema de la novela y cómo los personajes principales enfrentan la infidelidad y sus consecuencias? Sí, el personaje principal se llama Antonio. Antonio es un niño que vivía en una familia muy pudiente, una de las familias muy reconocidas en Lima en los años de 1800,
él comienza a percibir, comienza a darse cuenta de algunos comportamientos dudosos que tenía su mamá. La novela describe que la que perpetúa el acto es la madre, en este caso no es el padre. Entonces él comienza a darse cuenta del comportamiento que tenía su madre, mientras que su papá estaba viajando. Es allí que, impulsado por su amiga, Genoveva, él comienza a investigar, ¿no?, todos esos indicios que tenía su mamá, y llega pues a descubrir no solo que su madre era infiel a su papá, sino que también habían otras cosas que los involucraba desde hace mucho tiempo, desde antes de su nacimiento de él. Esto que el libro se denomina verdades ocultas. La otra frase, en una mente siniestra, es por la forma en que la madre había ocultado todas las cosas, ¿no? De hecho, su hermana menor no era hija del padre, o sea, no era la primera vez que lo engañaba. Entonces, eh, básicamente la historia trata de eso. ¿Y qué tipo de investigación llevaste a cabo para relatar de manera tan realista las emociones, las dinámicas familiares de tu novela? Eh, para poder dar a conocer o de alguna manera llamar la atención de que este problema en las familias no era actual, lo recreé en Lima en los años de 1800 y lo puse en una familia de una economía alta, o sea, una familia muy renombrada con mucho prestigio. También para poder hacerles notar que ese mal, vuelvo y insisto, no se da solo en un sector, ¿no?, de las personas. Entonces, si estoy recreando la historia en el año de 1800 en Lima, tuve que investigar muchos detalles que necesariamente los tuve que plasmar en el libro, como por ejemplo el nombre de las calles de la ciudad, el medio de transporte que ellos tenían, si existía o no la policía en ese tiempo, si había algún alcalde, si existía una enfermedad. Fíjate que por allí te cuento un extracto de la novela. El padre tenía problemas psicológicos. Entonces yo no sabía si en ese tiempo la psicología ya se estudiaba acá en el Perú o tenía que estudiar si es que en otro país, ¿no?, ya se había establecido esa enfermedad, ¿no?, las enfermedades psicológicas. Entonces una serie de detalles que tuve que investigar, que leer. Las familias con apellido renombrado de Lima, sus platillos, sus bailes. Entonces, es un cúmulo de cosas, pues, para poder al final plasmar la historia y que ésta sea de agrado a las personas que leen. Sí, indudablemente esa investigación ayudó a darle autenticidad a tu obra. Pero ahora háblanos un poco sobre el impacto en los hijos. Ujú. Mira, de acuerdo a lo que he investigado, yo no soy un terapeuta, pero a lo que yo he investigado, los problemas que sufren los hijos tras un divorcio son innumerables. Pueden traer traumas psicológicos que afectan en su comportamiento, introversión, falta de capacidad de solucionar problemas. Ellos eh, tienen un sentimiento de culpabilidad porque muchos de ellos piensan de que eso ha sucedido por la culpa de ellos. Ujú. Entonces, y a futuro, este comportamiento que ellos pueden manifestarlo en silencio, o sea, todos estos males que se pueden quedar callados, inclusive, son manifestados cuando son adultos. Es por eso que se repiten los patrones. El padre es el abuelo es adúltero, el padre es adúltero, el hijo es adúltero y el hijo o el hijo o su descendencia serán adúlteras. Se repiten patrones. ¿Por qué? Porque quedan tan dañados emocional y psicológicamente que lo único que hacen es autodestruirse. A muchos de ellos les agarra una
ira incontrolable interna, porque piensan que la vida no es justa para ellos, cuando ellos no tienen ni la menor culpa de lo que ha pasado con los padres. Así es. ¿Y cuál crees que es el mensaje clave que los lectores deben llevarse? Primero, el mensaje es para los padres, que Ujú. ellos puedan entender que sus acciones van a involucrar siempre a sus hijos. Los padres deben de recordar que los hijos lo saben todo, que se queden callados es diferente, o que no sepan manifestar sus sentimientos es todo lo contrario. Entonces los padres tienen que tomar conciencia de que ese hecho los va a arrastrar a sus hijos, quiera o no quiera. Y el otro mensaje es para los jóvenes, para los hijos, que pese a los problemas que tienen sus padres, ellos pueden salir adelante. Desafortunadamente en la historia, el hijo queda con un sentimiento de, de odio, si se puede decir, o resentimiento. No quería acabarlo con y vivieron felices por siempre, porque no es así. Los hijos traen mucho dentro de su ser cuando esto sucede. Entonces, quise manifestar la realidad. Sin embargo, mi voz y un llamado hacia ellos para que puedan entender y siempre tener presente que a pesar de las problemáticas que puede existir en sus padres, ellos tienen un futuro prominente si se lo oponen y si lo buscan. Sin duda alguna, un mensaje muy valioso. ¿Y qué esperas que los padres obtengan de tu novela en última instancia? Como te mencionaba, de que ellos tomen conciencia. Básicamente eso, que tomen conciencia y que no arrastren pues a sus hijos en todo lo malo que ellos pueden realizar. Es cierto que cuando los padres se separan, los hijos sufren mucho, pero yo creo que también digamos que no hay mucha comunicación, no les explican nada a los hijos, tratan de ocultarle y lo que ellos ven son las cosas malas, las discusiones, ¿no? El dolor de uno o de otro, y yo creo que eso también lleva. ¿Tú qué opinas sobre eso? De que hay que explicarle, hay que hablarle, porque es cierto que, bueno, si llega un momento de tu vida que no estás con la persona que quieres o que ya no la quieres o que te quieres separar por X circunstancia, pues yo creo que si lo haces de buena manera y sin dejar a tus hijos de lado, yo creo que sería diferente. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, existe una gran diferencia cuando los padres actúan desnaturalizadamente y existe otra cuando los padres dicen un momento, tengo que tener una separación, pero a la vez tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que explicarles, tengo que tener, si es posible, un profesional al costado para que me ayude a poder enfrentar esto. Actualmente tenemos muchos profesionales que pueden ayudar a que el impacto sobre los hijos sea menor. Y esto ha originado también, quiero tratarlo, que existe un grupo de jóvenes donde el impacto ha sido menor y han podido superarlo. Ellos con el tiempo han dicho, ah, fue lo mejor que mis padres se hayan separado. Y el Es- hijo vive feliz con el padre y vive feliz con la madre. Entonces, eh, cuando nosotros actuamos deliberadamente, desnaturalizadamente, y no nos interesa nada ni nadie, es ahí donde los problemas se agudizan y los hijos son los primeros en acarrear toda esta problemática. Sí, tienes razón. Sabes que, bueno, yo he observado, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, bueno, yo creo que en todo el mundo, cuando o los padres se separan, el hombre se olvida de los hijos, se los deja a la madre, o sea, son tuyos. Y yo creo que ahí hay mucho, 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 que es lo que le crean a los hijos, pues toda esa circunstancia, porque los padres se desaparecen.
Eso es una Exacto. problemática Me mundial. separo de la mujer y también me separo de los hijos. Mira, te voy a, te voy a mencionar algo, ya te lo voy adelantando. No es en el Ejecutivo que lo voy a hacer, porque ahorita yo ya estoy en mi tercera obra, pero una de mis obras, terminando la tercera, inclusive ya tiene nombre, que se orienta a lo que tú estás diciendo. Inclusive ya tengo el título. Entonces, también es otra problemática que existe, de, Ujú. en muchas oportunidades, ¿no? Sin hablar de sexo, la persona que se retira se olvida totalmente de los hijos, ¿no? Cuando no debería de ser. No, Una cosa es el lazo entre el esposo y la esposa, y otra cosa es el lazo que dura toda la vida y aún hasta de muertos con los hijos. exactamente. Yo creo que Porque ahí el lazo con los hijos jamás se olvide, o sea, se no se termina. rompe nunca. Se puede Nunca. romper por la pareja, pero con los hijos no se rompe. Exacto, exacto, ¿no? De hecho, la esposa no lleva tu sangre, o el esposo no lleva tu sangre, los hijos sí lo llevan. Puede Entonces, ser tu ex, pero los hijos son para tuyos toda la vida. O sea, eso no lo va a cambiar nadie. exacto, uno puede tener una ex o un ex, pero no tiene un ex hijo. No, para Siempre, siempre van a ser los hijos. Es por eso que la importancia de poder tener cuidado en estas cosas. Los hijos tienen que nacer en un hogar donde mínimamente los padres se esfuercen a que sea un ambiente para que ellos nazcan y crezcan de manera armoniosa y que puedan ser ciudadanos que sumen en la sociedad. Ese es el principal o uno de los objetivos que los padres deben de tener claro. Cuando mis hijos estén adultos, yo debo de dejar personas que sumen a la sociedad. claro que sí, claro que sí. La verdad es que sobre tu obra y los temas que aborda, es evidente que tu novela arroja luz sobre temas importantísimos y desafiantes que afectan a muchísimas familias en el mundo entero. He recibido muy buenas críticas, este, he conversado con algunas personas del sexo opuesto porque la novela trata de que la que perpetúa el hecho es la madre. Un poquito complicado, hubiese sido sencillo para mí poner que era el padre, lo quise poner así. Y he recibido muy buenas críticas, ¿sí? Con respecto a ello. Y sobre todo te contaré de que al inicio de la obra, cuando yo comienzo a escribir, el que enfrentaba solo el problema era Antonio, este niño. Sin embargo, quise, quise crear en el camino, yo creo un personaje que a mí me gusta mucho, que es su amiga Genoveva, que es la que le da el impulso a su amigo para que él pueda salir de esos problemas y pueda descubrir todo. Y la grafico a Genoveva, a mí me gusta su personaje Genoveva, porque la pongo una niña empoderada, una niña con ideas, una niña que no se avasalla con las dificultades que encontraba en el apoyo de su amigo y que constantemente le da el valor suficiente para que él pueda aceptar de que eso vivían sus padres. Y a mí me Claro. gusta, me fascina el personaje de Genoveva. De hecho, la portada grafica a los dos niños, ¿no? En una escena cuando ellos comienzan a descubrir las cosas. Sí, yo creo que todos hemos pasado por esa situación y lo que se revela después cuando uno es adulto es de cómo se llevó eso, ¿no? Eso es un tema súper interesante que quizás toquemos en otro momento. La verdad es que les recomiendo el libro, es maravilloso, es un tema que a todos, a todos, a todos nos va a servir, nos va a ayudar, vamos a aprender y es lo que vivimos a diario, ¿no? Y muchas personas sufren por este tipo de cosas. Así que les recomiendo muchísimo este libro. ¿Y dónde podemos encontrar el libro y a su autor? Me pueden encontrar en Amazon, ahí están mis ¿Lo dos tienes? libros. Muéstraselo a la gente para que lo vean si lo tienes a mano. He querido graficar a Genoveva y Antonio, ¿no? Son ese amigos. niño, Sí. exacto, ¿no? Y la escena grafica algo que sucede en la historia.
Entonces, Verdades ocultas en una mente siniestra lo pueden encontrar en Amazon. Allí está en la versión Kindle y en la versión tapa blanda. O en todo caso ponen mi nombre completo, Nilton Alexis Gómez Flores, y automáticamente le van a salir las dos obras publicadas. Sí, porque la otra también tiene un tema muy interesante que también es un tema Ujú. que seguimos padeciendo muchísimas mujeres en el mundo entero. La verdad es que ha sido un placer tenerte, que nos hablaras de este tema tan maravilloso, de cómo lo plasmaste en tu obra. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos contado todo esto. Y bueno, agradecerle a la Confederación Internacional del Libro, a sus directores, Alan y César, a nuestro host, que tuvimos el placer hoy de que fuera nuestro director, Alan Morales. Y bueno, y a todos ustedes por acompañarnos como siempre. No se pierdan toda la programación de la feria y virtual del libro en Australia porque es maravillosa. Todas las presentaciones, todos los embajadores, todas están, no se las pierdan, se las recomiendo. Muchísimas gracias a todos y como siempre les digo, hagan el bien sin mirar a quién, se les quiere mucho. Muchísimas gracias, Milton. Ya nos Buenísimo, gracias volvemos. por la invitación. Un saludo para todos.